El sol quemaba la piel en el patio central de la hacienda. Un látigo silbó en el aire, rasgando la carne. Una y otra vez. 50 veces. Una joven, de rodillas, fue arrastrada para ver el castigo. Sus gritos fueron ahogados por el crujido de la piel al romperse. En el horror de aquel momento, el mundo entero de la hacienda Santa Gertrudis se contuvo en un aliento helado. Era el año 1863, en los valles de Puebla, y la hacienda Santa Gertrudis se erigía como un templo al poder y la desesperación. Entre sus muros de adobe y sus vastos campos de trigo, se tejían historias que la tierra nunca confesaría. Secretos que se pudrían bajo el sol, esperando el momento justo para emerger. ¿Desde dónde nos acompañas hoy? Cuéntanos en los comentarios. Para comprender el origen de esa oscuridad, debemos regresar a los días más sofocantes de aquel turbulento año. Los muros encalados de la hacienda Santa Gertrudis se alzaban imponentes bajo el sol inclemente de 1863, proyectando largas sombras sobre los campos de trigo que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. En aquel año, marcado por los ecos distantes de una intervención francesa que convulsionaba el país, la hacienda era un universo autónomo en los valles cercanos a Puebla, regido por las leyes inquebrantables de don Ignacio Morales. A sus 51 años, el hacendado era una figura adusta, cuyo rostro, surcado por líneas de amargura, rara vez mostraba atisbo de alegría. Su fortuna, amasada con la perspicacia para el comercio de granos y textiles, parecía haber endurecido su espíritu, volviéndolo cada vez más tiránico con quienes le servían. 8 meses atrás, la fiebre tifoidea había cobrado la vida de su esposa, y desde entonces, una capa de frialdad se había posado sobre la hacienda, manifestándose en el silencio tenso de los pasillos y la mirada severa de su patrón. Entre el vasto contingente de trabajadores que movían los engranajes de la Santa Gertrudis, se distinguían los hermanos López, Magdalena y Juan. Magdalena, de 20 años, poseía una belleza que la hacía sobresalir incluso entre la penumbra de las cocinas y el polvo de las tareas domésticas. Su cabello castaño, denso y brillante, caía en suaves ondas que rozaban su cintura, y sus ojos verdes, de una tonalidad sorprendente, contrastaban con la piel morena, curtida por el sol. Sus facciones delicadas y sus proporciones armoniosas hacían que, a su paso, otras mujeres detuvieran brevemente sus labores, dedicándole una mirada de admiración silenciosa. Ella había llegado a la hacienda a los 13 años, acompañada por su hermano menor, Juan, apenas un niño de 11. Su padre, un modesto tendero de telas en la ciudad, se había visto forzado a entregarlos como garantía de una deuda impagable con don Ignacio. Una serie de infortunios y un préstamo mal gestionado habían desmantelado su vida. Tras la entrega de sus hijos, el hombre había desaparecido sin dejar rastro, arrastrado por la vergüenza o quizás por un destino más sombrío. Los hermanos López se convirtieron así en propiedad del hacendado, sus vidas atadas irremediablemente al vaivén de sus caprichos. Magdalena fue asignada a la casa principal, donde sus manos se ocupaban en la cocina, en la limpieza, en el orden de las habitaciones señoriales. Sus movimientos eran ágiles y silenciosos, su presencia discreta pero constante en los rincones de la vida del patrón. Juan, por su parte, creció entre los campos de trigo. A sus 18 años, el joven exhibía una naturaleza gentil, su disposición para el trabajo era incansable. Siempre se le veía dispuesto a ayudar a otros trabajadores, incluso si eso significaba prolongar sus jornadas bajo un sol agotador o bajo la luz incierta de la luna. Sin embargo, su bondad era a menudo malinterpretada por los capataces. Observaban su docilidad y la traducían como debilidad, una invitación tácita para sobrecargarlo con las tareas más pesadas, para exigirle más que a otros, mientras las marcas de sus esfuerzos se acumulaban en sus hombros. Los otros peones observaban en silencio, temiendo que cualquier intervención les acarreara una suerte similar. En junio de aquel año fatídico, mientras la lejana guerra apenas era un susurro a los confines de la hacienda, un incidente de carácter doméstico detonó una cadena de eventos inquebrantables. Un valioso reloj de bolsillo de oro, una herencia familiar que don Ignacio guardaba con una posesividad casi reverencial, desapareció de su escritorio en el estudio. La noticia se esparció por la hacienda como una ráfaga de viento seco, cargada de temor. El hacendado, al enterarse, estalló en una furia observable. Los gritos resonaron por los corredores, las puertas se cerraron con estrépito y el servicio corría de un lado a otro con rostros pálidos, buscando en cada rincón, temerosos de la ira que se cernía sobre ellos. Don Ignacio, con las venas marcadas en el cuello y la mirada desorbitada, convocó a todos los trabajadores al patio central. La multitud se reunió bajo el sol del mediodía, las cabezas gachas,
el silencio tan denso que el zumbido de una mosca parecía un estruendo. Don Ignacio, de pie en el centro, con una postura rígida que emanaba autoridad, dejó caer su mirada sobre la masa de rostros asustados. No hubo investigación, no se buscaron testigos ni se reunieron pruebas. Con un gesto de dedo que era tan frío como definitivo, apuntó hacia Juan López. El joven, que había estado cerca de la casa grande esa mañana llevando leña para las chimeneas, fue señalado como el ladrón. Las palabras del hacendado, pronunciadas con una voz cortante que prometía el castigo más severo, acusaron a Juan basándose únicamente en la proximidad. El joven intentó balbucear, sus manos se alzaron en un gesto de súplica desesperada, su rostro mostró una mezcla de terror y confusión, pero sus palabras se ahogaron. La furia de don Ignacio no admitía réplicas. Quería un ejemplo, un recordatorio brutal de su poder absoluto sobre cada vida en su hacienda. Ordenó que Juan fuera azotado públicamente. 50 latigazos. Magdalena, que se encontraba entre la multitud, fue testigo del señalamiento. Cayó de rodillas, el polvo del patio manchando sus ropas y su rostro bañado en lágrimas. Sus manos se juntaron en un ruego desesperado. Intentó arrastrarse hacia don Ignacio, ofreciéndose a recibir el castigo en lugar de su hermano. Su voz, desgarrada por el dolor, resonó por un instante, pero fue prontamente acallada. Dos capataces la sujetaron con firmeza, la arrastraron lejos del centro del patio, obligándola a presenciar el horror que se avecinaba. Sus gritos de desesperación, antes de ser ahogados por la fuerza de los hombres, se mezclaron con el silencio expectante de los demás peones, quienes bajaban la mirada, incapaces de sostener el horror que se desplegaba. El sol de junio caía implacable sobre el patio. Juan fue amarrado a un poste, su espalda desnuda expuesta a la intemperie. El primer latigazo hendió el aire con un silbido agudo, seguido de un chasquido seco al impactar contra la piel del joven. Un grito ahogado escapó de Juan, mientras la primera marca roja florecía en su espalda. El látigo bajó una y otra vez, con una cadencia macabra, cada golpe arrancando un gemido de dolor de Juan, un sollozo ahogado de Magdalena. La piel se rasgaba, la sangre brotaba, formando finas líneas que se extendían por la espalda del muchacho. Tras la 20ª chivatada, el cuerpo de Juan se desplomó, inerte, pendiendo de las ataduras. Había perdido el conocimiento. Don Ignacio, observando desde su posición elevada, hizo un gesto imperioso con la mano. Los capataces, sin dudar, continuaron el castigo. El látigo siguió su danza macabra, implacable, golpeando un cuerpo ya inconsciente, mientras la sangre seguía manchando el poste y la tierra del patio. Cuando finalmente se detuvo, el cuerpo de Juan fue desatado y se desplomó en el suelo como un saco de granos, su respiración apenas perceptible, los pequeños charcos de sangre secándose bajo el calor. Con sus propias manos, temblorosas pero firmes, Magdalena lo levantó del suelo. El peso de su hermano, inerte y herido, era abrumador. Con cada paso, sus propias ropas se impregnaban de la sangre que emanaba de la espalda destrozada de Juan. Lo llevó por el sendero polvoriento que conducía al humilde jacal que compartían en los márgenes de la hacienda. El jacal, una pequeña construcción de adobe y paja, apenas ofrecía resguardo, pero allí, lejos de la mirada punzante de don Ignacio y los demás, Magdalena comenzó su desesperada vigilia. Durante 3 días y 3 noches, cuidó de Juan. Con trozos de tela humedecidos y agua tibia que conseguía de la cocina, limpió las heridas abiertas, intentando evitar que la suciedad de la tierra se adentrara más. Mojaba los labios resecos de su hermano con el agua más pura que encontraba, susurraba oraciones que, en lo profundo de su ser, ya no creía que serían escuchadas, aferrándose a la esperanza como a un hilo frágil. Pero las lesiones eran demasiado profundas, y la infección, silenciosa y voraz, se apoderó del cuerpo de Juan. Al tercer día, una fiebre implacable lo postró, su cuerpo se sacudía con escalofríos y su piel ardía al tacto. Juan deliraba, susurrando palabras incomprensibles, sus ojos fijos en un punto invisible. Magdalena lo cubrió con las pocas mantas que tenían, sus propias manos acariciando su frente ardiente, sus movimientos marcados por la desesperación. En la madrugada del 4.º día, el aliento de Juan se hizo más débil, sus murmullos cesaron. En los brazos de su hermana, con un último y casi inaudible suspiro, Juan López murmuró el nombre de Magdalena, y su cuerpo se quedó inerte, la quietud final descendiendo sobre él. El silencio en el jacal se hizo denso, solo interrumpido por el llanto ahogado de Magdalena. Los sonidos lejanos de la hacienda, los cantos de los gallos, el movimiento de los primeros trabajadores, continuaron como si nada hubiera sucedido.
Una semana después de la muerte de Juan, el verdadero ladrón del reloj de oro fue descubierto. La noticia llegó a oídos de don Ignacio de forma inesperada. Uno de los capataces, un hombre con una lealtad cuestionable y el oído siempre atento, interceptó una carta en la que el sobrino del hacendado, un joven conocido por sus deudas de juego en Puebla, alardeaba de haber tomado prestado el reloj de su tío para saldar sus compromisos. El capataz, con el temor de una reprimenda si no revelaba la verdad, llevó la carta a don Ignacio. El hacendado, al ser informado y leer la evidencia, se limitó a encoger los hombros. Su reacción fue apenas perceptible, un leve movimiento de hombros, un sorbo lento de vino de la copa que sostenía en su mano. Sin una palabra, sin un cambio en su expresión, regresó su atención a los documentos que tenía sobre su escritorio. No hubo una disculpa, ni un reconocimiento de su error, ni una muestra de arrepentimiento. La vida de Juan López no merecía ni una palabra de excusa, ni un momento de reflexión. Para don Ignacio, el incidente parecía haber quedado zanjado. Magdalena, que se encontraba en la casa principal, observó la escena desde la puerta entreabierta de la cocina. Vio el gesto indiferente del hacendado, el movimiento pausado de su mano al llevar la copa a sus labios, la manera en que sus ojos volvieron a la lectura de sus papeles. En ese instante, algo se cristalizó dentro de ella. La rabia ardiente y el llanto desesperado que la habían acompañado durante los últimos días se desvanecieron, dejando espacio a algo gélido, a una determinación que se sentía tan sólida como las piedras de la hacienda. Sus ojos, antes nublados por las lágrimas, adquirieron una claridad inquietante. Los temblores de sus manos cesaron. Su postura, antes encorvada por el duelo, se enderezó ligeramente. La pena por la pérdida de Juan no había desaparecido, pero se había transformado, mutando en un propósito inquebrantable. Una paciente y metódica voluntad de venganza había echado raíces en lo más profundo de su ser, esperando el momento de florecer. En aquel patio, donde la sangre de su hermano había manchado la tierra, el destino de don Ignacio Morales comenzó a escribirse. 2 semanas se deslizaron sobre la hacienda Santa Gertrudis desde la muerte de Juan, 2 semanas en las que el sol siguió su curso implacable y el trabajo en los campos no conoció pausa. Pero en la casa principal, en el espíritu de Magdalena López, un cambio sutil, casi imperceptible para los ojos menos atentos, comenzó a gestarse. La joven de 20 años, antes marcada por la sumisión y la tristeza, inició la primera fase de su plan con una frialdad y una determinación que desmentían su edad y su delicada apariencia. Su transformación comenzó con pequeños, casi imperceptibles, gestos. Magdalena empezó a arreglar su cabello de una manera diferente. Antes, siempre recogido en una trenza práctica para el trabajo, ahora se permitía liberar algunos mechones. Los cabellos castaños, que antes caían en una masa compacta, ahora se ondulaban suavemente alrededor de su rostro, enmarcando sus facciones con una dulzura inesperada. Unos cuantos rizos sueltos se desprendían intencionalmente de la nuca, cayendo sobre sus hombros con una naturalidad calculada. Su andar por los largos corredores de la hacienda también experimentó una modificación. Si bien siempre había poseído una gracia inherente, ahora cada paso adquiría una intencionalidad sutil, una cadencia más pausada, un leve balanceo que atraía la mirada sin parecer ostentoso. Sus ojos verdes, que antes siempre se mantenían bajos en señal de respeto y sumisión ante la presencia de los patrones, comenzaron a elevarse. Lo hacían solo por un instante, el tiempo justo para que su mirada se encontrara con la de don Ignacio cuando éste cruzaba su camino, antes de desviarse rápidamente con un gesto que aparentaba timidez. Este breve contacto, fugaz y casi robado, era suficiente para plantar una semilla de interés. Don Ignacio Morales, de 51 años, era un hombre solitario. Desde la muerte de su esposa, el silencio de la hacienda parecía más profundo, el eco de sus propios pasos por los corredores, más resonante. Rodeado solo por trabajadores que le temían, su vida se había vuelto una rutina de negocios y soledad. Fue él quien, poco a poco, comenzó a percibir los cambios. Primero fueron miradas prolongadas, casi inconscientes, que seguían la figura de Magdalena cuando ésta se movía por alguna habitación, ya fuera llevando una bandeja o limpiando el polvo de los muebles antiguos. Luego vinieron los comentarios. En ocasiones, mientras Magdalena realizaba sus labores, don Ignacio pronunciaba alguna frase sobre la diligencia con la que ejecutaba sus tareas, sobre cómo la casa parecía más ordenada, más agradable, más viva cuando ella estaba presente. La voz del hacendado, normalmente áspera, adquiría un tono casi reflexivo al hacer estas observaciones, aunque sin mirarla directamente, sino como si hablara consigo mismo.
Conforme las semanas de agosto avanzaban, los comentarios se hicieron más frecuentes y la atención del patrón, más evidente. La soledad de don Ignacio se manifestaba en sus cenas. Sentado a la larga mesa del comedor, en una sala que resonaba con el eco de su propia presencia, acostumbraba a que un criado mayor le sirviera el vino. Pero una tarde, sin previo aviso, al ver a Magdalena pasar cerca del comedor, don Ignacio la llamó. Su voz, aunque contenida, era una orden implícita. Magdalena, dijo, su mirada fijándose en ella por un instante más largo de lo habitual, sírveme el vino esta noche. Puedes dispensar al viejo Pedro. Magdalena, con una docilidad que parecía sincera, inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos modestamente bajos, y se dirigió a la bodega. En las noches siguientes, esta tarea se convirtió en una rutina. Magdalena servía el vino en las comidas solitarias de don Ignacio. Cada movimiento suyo era una coreografía calculada. Aceptaba las órdenes con una docilidad estudiada, sus manos delicadas sosteniendo la botella de cristal y la copa con una elegancia natural. Pero a esta docilidad, Magdalena añadió toques sutiles de coquetería que, a primera vista, parecían completamente involuntarios. Una sonrisa tímida asomaba en sus labios cuando don Ignacio le dirigía una palabra, un brillo fugaz en sus ojos verdes antes de que éstos se desviaran con una modestia fingida. A veces, al entregarle la copa, sus dedos rozaban accidentalmente los del hacendado, un contacto mínimo que apenas duraba un parpadeo, pero que era suficiente para sembrar una semilla de interés, una chispa de anticipación en el hombre. El ego de don Ignacio, hambriento de atención y acostumbrado a la sumisión por temor, comenzaba a alimentarse de la percepción de un deseo incipiente en la joven. Creía ver en ella una mezcla de temor y una atracción prohibida, un juego de poder que satisfacía su vanidad. Él, a su vez, respondía con una mirada más suave, una ligera pausa antes de volver a sus pensamientos, una señal de que la red se estaba tejiendo. Paralelamente a esta intrincada danza dentro de la casa principal, Magdalena forjaba una alianza discreta. Se había acercado a una anciana curandera llamada Socorro, una mujer que habitaba una pequeña choza de adobe y palma en los límites de la propiedad, donde la hacienda se difuminaba con el monte. Socorro era una figura respetada y algo temida por los trabajadores de la región. Su sabiduría sobre las plantas, tanto para sanar como para dañar, era legendaria. El pretexto de Magdalena para sus visitas era inocente. Buscaba remedios para dolores de cabeza persistentes y para las molestias comunes que aquejaban a las mujeres de la hacienda. En las tardes de domingo, cuando las labores se relajaban un poco, Magdalena emprendía el camino hacia la choza de Socorro. El sendero era estrecho, bordeado de hierbas y arbustos, y el aire alrededor de la choza de la curandera siempre olía a tierra húmeda, a hojas secas y a los vapores de infusiones desconocidas. Dentro de la choza, Socorro, una mujer de cabellos blancos y ojos penetrantes, enseñaba a Magdalena sobre las propiedades de las hierbas medicinales. Le mostraba cómo preparar chas calmantes para los nervios, emplastos para aliviar heridas, pomadas para los dolores reumáticos. Magdalena escuchaba con una atención impecable, sus ojos siguiendo cada movimiento de las manos arrugadas de la anciana, absorbiendo cada palabra. Sin que Socorro lo supiera, ni pudiera sospechar las verdaderas intenciones de su joven aprendiz, también mencionaba, en sus relatos sobre la botánica local, aquellas plantas que podían causar daño si se usaban incorrectamente. Hablaba de las bayas venenosas que crecían en los barrancos, de las raíces que causaban delirio, de las hojas que, si se masticaban, podían inducir un sueño del que no se despertaba. Una planta en particular capturó la atención de Magdalena, la Carwinskia humboldtiana, conocida localmente como tullidora por la parálisis que provocaba. Socorro describió sus frutos pequeños, de un color oscuro, y la forma de sus semillas. Advirtió sobre sus peligros con anécdotas vividas. Relató cómo algunos trabajadores, por ignorancia o desesperación, habían comido los frutos por error, creyendo que eran comestibles. Contó cómo, después de unos días, habían comenzado a sentir una debilidad progresiva en las piernas, que con el tiempo derivaba en una parálisis completa, dejándolos tullidos, incapaces de mover las extremidades. Los síntomas eran lentos, insidiosos, y los médicos de la ciudad no lograban encontrar la causa, atribuyéndola a un misterioso mal o a la propia mala suerte de los afectados. Socorro, con una seriedad que no admitía dudas, subrayó la importancia de no ingerir ni siquiera una pequeña dosis de sus semillas, pues sus toxinas, acumuladas en el cuerpo, causaban un daño irreparable. Magdalena escuchaba cada detalle con una quietud perturbadora. Hacía preguntas cuidadosas, no para profundizar en los remedios, sino para entender los efectos del veneno. ¿Y si alguien comiera solo un poquito, qué pasaría?
preguntaba, su voz apenas un susurro. Socorro respondía que serían unos días de fatiga, un cansancio inexplicable, antes de que la verdadera debilidad se manifestara. ¿Y cómo se prepara un extracto de las semillas?, inquiría Magdalena, con una aparente curiosidad académica. Socorro, sin ver la sombra que se cernía en la mirada de la joven, explicaba el proceso de machacar las semillas, de hervirlas para concentrar la esencia, de los cuidados necesarios al manipularlas. Magdalena memorizaba cada palabra, cada advertencia, cada descripción de los síntomas y de la lenta progresión de la parálisis. El conocimiento que Socorro le impartía, sin saberlo, se convertiría en el arma silenciosa de una venganza paciente, cuyo diseño se tejía con la frialdad de la piedra y la letalidad de la tullidora. El mes de septiembre de 1863 trajo consigo una leve brisa que prometía el cambio de estación, pero en los salones de la hacienda Santa Gertrudis, el aire seguía denso con las expectativas no declaradas y los deseos ocultos. Don Ignacio Morales, de 51 años, completamente ilusionado por las señales cuidadosamente orquestadas por Magdalena, de 20 años, se encontraba en una encrucijada de su propia creación. Su ego, tan vasto como las tierras que poseía, había sido hábilmente alimentado por las miradas esquivas, los rubores fingidos y los roces accidentales de la joven. Creía, con la arrogancia de su posición y su género, que los avances de Magdalena eran producto de su propio encanto ineludible, de su poder, y no la precisa coreografía de una venganza paciente que se tejía en las sombras. La trampa estaba lista, y don Ignacio, ciego a la verdadera naturaleza de la mujer que tenía delante, se precipitaba hacia ella, paso a paso, cada vez más confiado. Una noche, cuando las últimas luces del crepúsculo se apagaban sobre los campos de agave y los trabajadores regresaban a sus jacales, y la hacienda se sumía en el silencio profundo que precedía a la oscuridad total, don Ignacio decidió hacer su movimiento. La luna, apenas un cuarto creciente, arrojaba sombras alargadas sobre los patios. Llamó a Magdalena a sus aposentos privados, un espacio de intimidad y autoridad, bajo el pretexto de que necesitaba su ayuda para organizar algunos documentos importantes que se encontraban dispersos sobre su voluminoso escritorio de caoba. Su voz, un poco más profunda de lo habitual, resonó con una autoridad discreta en los pasillos, una orden que, en la jerarquía de la hacienda, no admitía dilación ni cuestionamiento. Magdalena, al escuchar el llamado a través de la puerta entreabierta de la cocina, donde preparaba las últimas infusiones, se detuvo un instante. Su rostro, antes concentrado en la tarea, adquirió una expresión de calculada anticipación. Se preparó con una meticulosidad sorprendente. Se aseguró de que su vestido, aunque humilde y de un tejido vasto, estuviera impecablemente limpio y planchado, sus cabellos, ahora más sueltos y enmarcándole el rostro con intencionalidad, caían en cascada por su espalda con una sensualidad que parecía innata, pero que era un reflejo de su deliberada manipulación. El corazón le latía con una cadencia distinta, no de miedo o nerviosismo, sino de una expectación fría y determinada, una anticipación al desenlace de su primer acto. Don Ignacio, al verla entrar en la penumbra de sus aposentos, tenuemente iluminados por la luz parpadeante de una lámpara de aceite, esperaba la resistencia habitual que encontraba en otras criadas, tal vez lágrimas de miedo, una súplica desesperada, un forcejeo que confirmara su dominio. Este era el juego de poder que tanto disfrutaba, la reafirmación brutal de su autoridad y virilidad. Sin embargo, lo que encontró en Magdalena fue una actuación que superó todas sus expectativas. La joven lo miraba con lo que parecía ser un deseo contenido, una lucha interna entre el temor reverencial a su patrón y una atracción prohibida que se manifestaba en una respiración ligeramente acelerada, en un leve temblor casi imperceptible de sus manos al acercarse al escritorio. Magdalena había estudiado bien la psicología de hombres como él. Su ego necesitaba creer que eran deseados, no solo temidos. Su actuación era impecable, cada gesto, cada mirada, cada suspiro, meticulosamente ensayado para alimentar la vanidad de don Ignacio y hacerle sentir que era él quien la había conquistado. Sus ojos verdes, que se encontraban con los de él por un instante, transmitían una compleja mezcla de miedo y una atracción casi fatal, antes de desviarse con una timidez que parecía desarmadora, una señal que don Ignacio interpretó como modestia y respeto. Él observó un ligero sonrojo en sus mejillas, una evidencia de su supuesta turbación. Aquella noche, y en las noches subsiguientes, Magdalena se entregó. No hubo resistencia, no hubo lágrimas, solo una aceptación silenciosa y un desempeño calculado. Para don Ignacio, cada encuentro era la confirmación inquebrantable de su poder, de su virilidad a pesar de su edad, de su capacidad de hacer que incluso aquellos que tenían motivos para odiarlo se rindieran a sus encantos. La belleza excepcional de Magdalena, su juventud,
convertían la conquista en algo aún más dulce para su ego, un trofeo silencioso en la vasta soledad de su hacienda. La forma en que ella se aferraba a él, los sonidos que escapaban de sus labios, la aparente pasión en sus ojos, todo confirmaba la fantasía de don Ignacio. Sin embargo, para Magdalena, cada momento, cada beso, cada caricia, era un sacrificio calculado, una moneda de cambio en el altar de su venganza. Cada toque era un veneno invisible que ella engullía con una estoicidad férrea, sabiendo que, eventualmente, lo devolvería multiplicado. En la oscuridad de la noche, su mente no pensaba en el placer o el afecto, sino en el rostro moribundo de Juan, en el eco de los latigazos, en la indiferencia cruel del hombre que ahora la creía suya. Las noches pasaban y la red de engaño se hacía más fuerte, más compleja, envolviendo al hacendado en una ilusión placentera. Con el paso del tiempo, esta relación secreta le otorgó a Magdalena una serie de privilegios notables, los cuales no pasaron desapercibidos entre el resto de los criados. Dejó de dormir en el humilde jacal que compartía con el recuerdo de Juan, y se le asignó una pequeña alcoba, un cuarto modesto pero propio, estratégicamente ubicado a escasos pasos de los aposentos de don Ignacio. Esta nueva ubicación, más allá de la comodidad, no solo le proporcionaba una mayor intimidad, sino también una cercanía que nadie cuestionaba, al ser percibida como la favorita del patrón. Su presencia en la casa principal se hizo más constante, más legitimada. Además, se le concedió acceso irrestricto a la cocina a cualquier hora del día o de la noche, una libertad que antes no poseía y que ahora le permitía moverse por los dominios privados de la hacienda sin supervisión. Los demás criados la observaban con una mezcla de envidia, chismes y un temor tácito, comprendiendo la nueva y elevada posición que ocupaba, pero sin entender el verdadero precio de la misma ni los oscuros designios que se gestaban bajo esa fachada de privilegio. Pero el privilegio más crucial, el que Magdalena había orquestado con una paciencia calculada y una previsión escalofriante, fue la tarea exclusiva de preparar el vino que don Ignacio bebía todas las noches antes de retirarse a descansar. Fue el propio hacendado quien insistió en ello, un capricho que sellaría su destino. Magdalena, le dijo una tarde mientras ella le servía la cena en el comedor, el sol poniente tiñendo de oro las paredes, el vino tiene un sabor especial cuando lo sirve en sus manos. De ahora en adelante, solo usted se encargará de mi copa nocturna. Nadie más. Que Pedro se ocupe de otras cosas. Su voz tenía un tono que no admitía réplica, una muestra de la intimidad y la confianza que creía haber construido con ella, un gesto de su creciente dependencia. Para don Ignacio, era un capricho más, una señal de su afecto y posesión. Para Magdalena, era el eslabón final en la cadena de su plan, la llave maestra que abría la puerta a su venganza. En el mes de octubre, cuando los días comenzaron a acortarse y el aire de la sierra se volvía más fresco, anunciando la cercanía del invierno, Magdalena puso en marcha la segunda fase de su venganza. Durante sus visitas dominicales a Socorro, bajo el pretexto de recolectar hierbas para remedios menores y dolores de cabeza, se había asegurado de obtener las semillas de la Karwinskya humboldtiana, la tullidora. Las había secado cuidadosamente en su alcoba, lejos de miradas indiscretas, y siguiendo las instrucciones detalladas de la anciana curandera, las machacó meticulosamente en un pequeño mortero de piedra que había conseguido. Las molió hasta convertirlas en un polvo tan fino como la harina, tan imperceptible al tacto como al gusto. Este polvo lo mezcló con unas gotas de agua, creando un extracto concentrado que guardaba en una pequeña botella de vidrio oscuro, escondida cuidadosamente entre sus escasas pertenencias, envuelta en un paño de lino. Todas las noches, con una rutina mecánica y sin una pizca de vacilación o remordimiento, Magdalena comenzaba a añadir cantidades minúsculas de este extracto al vino de don Ignacio. El ritual era simple pero efectivo. Cuando don Ignacio se retiraba a su estudio por un momento o cuando ella se encontraba sola en la cocina preparando la bandeja con el vino, con una precisión escalofriante, destapaba su pequeña botella y dejaba caer apenas un par de gotas en la copa del hacendado. Las dosis eran tan ínfimas que no causaban síntomas inmediatos, apenas un regusto ligeramente amargo que el hacendado no notaba, o que, si lo hacía, atribuía a la calidad del vino o a su propia percepción alterada. Los primeros efectos que se manifestaron en don Ignacio fueron sutiles, fáciles de desestimar. Comenzó a experimentar una fatiga creciente, un cansancio que se arrastraba por sus miembros al final del día. Los pasos se le hacían más pesados, la concentración más difícil. Se quejaba con un suspiro profundo de su pesadez y de un agotamiento que no encontraba alivio ni con el descanso. Él, sin sospechar la verdadera causa, lo atribuía a la edad que comenzaba a pesar sobre sus hombros, al estrés implacable de los negocios de la hacienda y a las constantes noticias de la guerra que asolaba el país, que lo mantenían en un estado de preocupación constante.
A veces, murmuraba sobre su falta de vigor, sobre cómo la energía parecía abandonarlo. Mientras el veneno actuaba lentamente, acumulándose en el cuerpo de don Ignacio con cada copa de vino nocturno, Magdalena intensificaba su performance de devoción y afecto. Se movía a su alrededor con una solicitud constante, casi maternal, una sombra preocupada que velaba por su bienestar. Susurraba palabras dulces en sus oídos cuando él se quejaba de alguna dolencia, o cuando se sentía solo en la inmensidad de sus aposentos. «Mi señor debe descansar más», decía con una voz suave y melosa. «Su trabajo es demasiado pesado para un hombre de su temple. Permita que yo le ayude en todo lo que pueda». Fingía celos cuando otras criadas, por accidente o necesidad, se acercaban demasiado a don Ignacio o se atrevían a dirigirle una palabra. Un fruncir de ceño apenas visible, un ligero desvío de la mirada, una posesiva colocación de su cuerpo entre don Ignacio y la otra mujer. Gestos que el hacendado, en su creciente ego y vanidad, interpretaba como una señal inequívoca de amor y posesión. En la intimidad de las noches, simulaba éxtasis en sus brazos, con gemidos y suspiros cuidadosamente estudiados, sus manos acariciando su espalda con una ligereza que ocultaba un abismo de odio y desprecio. Cada una de estas demostraciones, cada mentira, cada gesto calculado, servía para solidificar aún más la creencia de don Ignacio en el amor y la devoción de Magdalena. Él, en su creciente vulnerabilidad y dependencia emocional, se convencía de que había encontrado no solo una amante, sino una compañera fiel, una mujer que lo amaba más allá de su posición y de las circunstancias. Magdalena tejía su red con hilos de seda y veneno, y don Ignacio, ajeno a la madeja de engaño que lo envolvía, se enredaba cada vez más en ella, un paso más cerca del destino que ella había elegido para él. La venganza, fría y paciente, comenzaba a germinar en el corazón mismo de la hacienda. La hacienda Santa Gertrudis, que había sido testigo de la lenta gestación del plan de Magdalena, observó en el transcurso de las semanas siguientes cómo la devoción forjada de la joven empezaba a rendir frutos amargos y decisivos. El aire de octubre, que había traído los primeros resfriados y una leve capa de melancolía, se cargaba ahora de una tensión palpable, aunque completamente imperceptible para don Ignacio Morales. El hacendado, sumido en su propia soledad desde la partida de su esposa y hambriento de afecto y atención, se había convencido por completo de que Magdalena, de 20 años, lo amaba de verdad. Sus ojos, antes fijos en las cuentas y los informes de sus vastas propiedades, ahora se demoraban en la figura de la joven, en sus gestos de solicitud, en la manera en que su mirada se posaba en él con una preocupación que él creía genuina y desinteresada. La nueva posición de Magdalena en la casa principal era evidente para todos los que allí trabajaban. Don Ignacio la trataba de manera distinta al resto de los trabajadores, con una deferencia que no le concedía a nadie más. Ya no era una sirvienta más, una sombra entre las sombras. Se había convertido en su compañía constante, la figura que lo seguía discretamente por los salones, por el estudio, e incluso lo esperaba en los umbrales de las habitaciones. Los otros criados observaban, en silencio y con una mezcla de curiosidad y envidia, cómo la joven recibía atenciones y pequeños lujos que a ellos les estaban completamente vedados, comentando entre susurros sobre la suerte de Magdalena. Los regalos comenzaron a aparecer con una regularidad creciente, objetos que antes ni soñaba poseer. Un peine de madera finamente tallada, con un brillo pulido que resaltaba la veta oscura de la madera, fue el primero, entregado con un gesto que, para don Ignacio, era paternal, pero para Magdalena, una muestra de la intimidad recién forjada. Luego, llegó un chal de lana fina, traído directamente de los mercados de Puebla, de un color suave que, según el hacendado, realzaba sus ojos verdes y la protegía del frío incipiente de las mañanas. Más tarde, dulces exquisitos, envueltos en papel encerado y traídos de la ciudad, que don Ignacio solía guardar celosamente para sí, ahora eran compartidos con ella en la intimidad de su estudio, mientras él dictaba cartas a su escribano y ella escuchaba, ofreciendo alguna que otra palabra de asentimiento o un gesto de admiración. Magdalena, en cada ocasión, respondía con una docilidad agradecida, sus ojos modestamente bajos, sus labios curvados en una sonrisa que era una máscara perfecta de gratitud y afecto. Don Ignacio, al verla, interpretaba estas reacciones como la confirmación inquebrantable de su cariño y la lealtad que creía haber inspirado. Fue en el mes de noviembre cuando los primeros síntomas del veneno se volvieron innegablemente evidentes, imposibles de ignorar incluso para el propio don Ignacio. La fatiga que el hacendado había atribuido al estrés y a la edad comenzó a intensificarse de manera alarmante, transmutando en una debilidad palpable que se manifestaba especialmente en sus piernas. Su andar, antes firme y autoritario, se tornó vacilante, arrastrado.
Se le observaba tropezar al intentar subir los escalones de la escalinata principal, o al cruzar los patios empedrados de la hacienda, donde sus pasos resonaban con menos fuerza que antes. A menudo, se veía forzado a apoyarse en los muebles, en las paredes o en los marcos de las puertas para mantener el equilibrio, sus manos buscando desesperadamente un punto de apoyo. Las distancias que antes recorría con facilidad, como el trayecto de su estudio a los campos de trigo, ahora se convertían en desafíos agotadores, dejándolo sin aliento y con los músculos temblorosos. Un día, al intentar supervisar la labor en los campos de trigo, su cuerpo le falló de manera abrupta. Cayó de rodillas en la tierra, sus manos buscando apoyo en vano, antes de ser auxiliado por los capataces que, con rostros de preocupación disimulada, lo ayudaron a levantarse. Don Ignacio, con un gesto de frustración y un gruñido gutural, atribuyó el incidente a un resbalón, a la mala suerte del terreno irregular. Pero la verdad se manifestaba en la creciente dificultad para incorporarse, en la rigidez de sus rodillas, en la sensación de que sus extremidades, desde la cintura hacia abajo, se volvían progresivamente pesadas y ajenas a su voluntad. La preocupación, que antes don Ignacio había desestimado con arrogancia, comenzó a instalarse en la hacienda. Se hizo inevitable solicitar la presencia de médicos de Puebla, figuras respetadas que llegaron en sus elegantes carruajes, con sus maletines de cuero llenos de instrumentos y sus rostros graves, que prometían sabiduría y cura. Examinaron al hacendado con minuciosa atención, auscultaron su pecho con estetoscopios de madera, palparon sus extremidades con cuidado, formularon preguntas detalladas sobre su dieta y sus hábitos, sobre la aparición gradual de la fatiga y la debilidad en sus piernas. Después de varias visitas, tras horas de deliberación y murmullos en el estudio, donde los médicos revisaban sus notas con expresión de perplejidad, los galenos no lograron encontrar una causa aparente para la misteriosa aflicción de don Ignacio. Concluyeron, finalmente, que la condición del hacendado era producto del exceso de trabajo, del peso de sus 51 años y del estrés inherente a los tiempos de guerra que asolaban el país, sugiriendo que la melancolía de su viudez también contribuía a su decaimiento. Recetaron tónicos a base de hierbas genéricas y reposo absoluto, sin sospechar la verdadera naturaleza del mal, ni la paciente mano que lo administraba. Magdalena, durante todas estas consultas, permanecía inquebrantable al lado del hacendado, su rostro adornado con una preocupación convincente. Sostenía su mano con ternura, limpiaba el sudor de su frente con un pañuelo de lino, y formulaba preguntas a los médicos sobre posibles tratamientos y sobre la evolución de la enfermedad, mostrando una devoción que impresionaba incluso a los más escépticos de la hacienda. Y cada noche, sin falta, Magdalena se aseguraba de que don Ignacio nunca perdiera una dosis de su vino medicinal. Con una solicitud inquebrantable, rayana en la obsesión, preparaba la copa en la cocina, a veces bajo la luz de las velas o la luna. A la mezcla del vino con el extracto de tullidora, ahora le añadía algunas hojas de hierbas aromáticas que Socorro le había mostrado para fortificar el espíritu o calmar el dolor, simulando seguir al pie de la letra las recomendaciones de la curandera para los males de don Ignacio. El hacendado, confiando plenamente en ella y en su devoción, aceptaba la copa con gratitud. A veces, si el cansancio o la debilidad lo hacían dudar por un instante, o si se quejaba del sabor peculiar, Magdalena lo animaba con palabras suaves, explicándole que era por su bien, que era el único remedio que parecía aliviarle la fatiga y le prometía un sueño reparador. Con una mano firme, levantaba la copa hasta sus labios, observando con una quietud escalofriante cómo el líquido oscuro desaparecía en su garganta, una dosis más de veneno camuflado como bálsamo, un paso más hacia el final. El mes de diciembre llegó con un frío más intenso y con la progresión inexorable de la parálisis. La debilidad de las piernas de don Ignacio se había acentuado a tal punto que ya no podía caminar sin ayuda. Primero, necesitó el apoyo constante de un bastón de madera, luego de dos. Su figura, antes erguida y dominante, se encorvaba, y sus pasos se arrastraban con un esfuerzo agónico, cada movimiento una lucha visible contra una fuerza invisible que lo arrastraba hacia abajo. Los criados lo veían arrastrarse por los corredores, su frustración palpable en cada quejido, en cada mirada iracunda que proyectaba sobre quienes lo ayudaban. Pronto, ni siquiera el par de bastones fue suficiente para sostener su peso. Dos de los hombres más fuertes de la hacienda tuvieron que ser asignados para cargarlo en un sillón adaptado cuando necesitaba moverse de sus aposentos al estudio o al comedor, una humillación que carcomía su otrora orgullo. Su mundo se encogió drásticamente, confinado cada vez más a las habitaciones principales de la casa, donde el sol apenas llegaba. Finalmente, la parálisis lo venció por completo. Don Ignacio quedó confinado a su cama, incapaz de mover las piernas, sus movimientos limitados a la parte superior de su cuerpo, su voz, antes autoritaria y resonante,
volviéndose más débil y quejumbrosa, apenas un susurro. En esta creciente debilidad física y profunda soledad, Magdalena se convirtió en su sombra indispensable. Era ella, y solo ella, quien lo ayudaba en todo, a vestirse por las mañanas, con la paciencia de un santo, a alimentarse, acercando la cuchara a sus labios temblorosos, a realizar sus necesidades más básicas, tareas que nadie más quería ni podía hacer, todo con una dedicación y una templanza que asombraban a los pocos que lo presenciaban. Su presencia era constante en la habitación del hacendado, su mano siempre lista para atender cualquier llamado, cualquier queja. Los criados comentaban entre dientes como Magdalena era su ángel, su consuelo, la única que lo soportaba, sin sospechar la oscuridad de su verdadero propósito, ni la frialdad de su alma. El hacendado, que antes había sido el dueño absoluto de su destino y el de todos a su alrededor, ahora era completamente dependiente de ella, su vida entera en sus manos. Fue en esta cúspide de vulnerabilidad, en la penumbra de su habitación, con la luz tenue de una lámpara de aceite proyectando sombras danzantes sobre las paredes, que don Ignacio, despojado de su poder, de su orgullo y de su fuerza física, declaró su amor por Magdalena. Sus palabras salieron con dificultad, entrecortadas por la debilidad, pero con una sinceridad que solo la desesperación y la soledad extrema podían forjar. La tomó de la mano con la poca fuerza que le quedaba, su piel caliente por la fiebre y la debilidad, sus ojos, antes duros, ahora húmedos y fijos en los de ella con una súplica silenciosa. Le prometió, con voz entrecortada, que, tan pronto como se recuperara de su misteriosa enfermedad, la liberaría de la servidumbre. Iría más allá de cualquier expectativa, la convertiría en su esposa legítima, la señora de la hacienda Santa Gertrudis. «Serás la dueña de todo esto, mi Magdalena», susurró, su voz cargada de una emoción que era, para él, amor verdadero, la única certeza que le quedaba en medio de su derrumbe. «Nunca más tendrás que trabajar. Vestirás sedas y joyas, y serás mi compañera para siempre. Te lo juro». Magdalena, al escuchar estas palabras, inclinó la cabeza. Lágrimas, tan reales en su apariencia como falsas en su origen, corrieron por sus mejillas, una cortina de emoción fabricada. Sus labios temblaron con un gesto de gratitud y devoción, y asintió con la cabeza, prometiendo su propia lealtad incondicional. Los criados que, ocasionalmente, pasaban por el umbral de la habitación, escuchaban retazos de estas promesas, de estas juras de amor eterno, y lo comentaban en la cocina, sin saber que eran las últimas cadenas forjadas por el engaño. Este capítulo marcó el clímax de la manipulación de Magdalena. Don Ignacio estaba completamente ilusionado, vulnerable, dependiente y atrapado. Había entregado su confianza, su afecto y, sin saberlo, su vida, a la mujer que, con cada gesto de cariño, con cada palabra dulce, lo acercaba un paso más al abismo. El hacendado, que había forjado su fortuna con la explotación y la crueldad, ahora era víctima de su propia vanidad y soledad, un ciego prisionero en una telaraña de engaño que había tejido la misma joven a la que una vez había despojado de todo. Su destino estaba sellado, la cuenta regresiva había llegado a sus últimos momentos, y Magdalena, con una paciencia inhumana, esperaba el momento final. La noche del 23 de diciembre de 1863 descendió sobre la hacienda Santa Gertrudis con un manto de oscuridad más denso de lo habitual. Un frío penetrante se colaba por las rendijas de los ventanales, y el viento, un lamento fantasmal, susurraba entre los viejos árboles del patio. Dentro de la casa principal, en sus aposentos señoriales, don Ignacio Morales, de 51 años, yacía completamente paralizado de la cintura para abajo, confinado a la cama de dosel, una fortaleza que se había convertido en su prisión. Sus ojos, antes llenos de autoridad, ahora reflejaban una mezcla de debilidad y una desesperación incipiente. Los días de los bastones y de ser cargado habían terminado. Ahora, su cuerpo inerte apenas respondía a su voluntad, una dolorosa caricatura de su antiguo yo. La puerta de la habitación se abrió suavemente, sin hacer el menor ruido. Magdalena López, de 20 años, apareció en el umbral, su figura esbelta recortada contra la tenue luz del pasillo. En sus manos, portaba la bandeja de plata acostumbrada, sobre la cual relucía la copa de cristal, llena con el vino que don Ignacio bebía todas las noches. Pero esta vez, la botella que acompañaba la copa era diferente. El extracto de tullidora, que había administrado gota a gota durante semanas, ahora estaba preparado en una dosis masiva, una concentración letal, capaz de actuar con una rapidez aterradora. Sus movimientos eran pausados, deliberados, cada paso en el silencio de la noche parecía un compás en una melodía fúnebre. Magdalena se acercó a la cama,
Colocó la bandeja sobre la mesita de noche con un leve tintineo metálico que pareció amplificarse en el silencio de la habitación. Se sentó en la orilla de la cama, observando al hacendado con una quietud inquietante. La luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, realzando sus ojos verdes, que ahora brillaban con una intensidad fría, desprovista de la suavidad fingida que había mantenido durante meses. La dulzura forzada, la preocupación convincente, la timidez calculada, todo rastro de esa máscara se desvaneció de su semblante. Su voz, cuando finalmente habló, no era el susurro meloso y complaciente al que don Ignacio se había acostumbrado. Era una voz verdadera, dura como la piedra, con un tono bajo y firme que resonaba en la pequeña habitación, portadora de un plan macabro. Don Ignacio, al escuchar el cambio en su voz, intentó incorporarse, sus ojos fijos en el rostro de Magdalena con una creciente sensación de horror. Intentó pronunciar una palabra, un reproche, una orden, pero de su garganta solo brotó un sonido gutural y estrangulado, incapaz de formar sílaba alguna. Su cuerpo, traicionero, se negaba a obedecerle. Su mano, con un esfuerzo desesperado, intentó alcanzar el pequeño cordel que colgaba junto a la cama, conectado a un campanilla en el pasillo para llamar a los criados. Pero su brazo solo se movió unos centímetros, un temblor impotente, y luego cayó inerte sobre el colchón. La comprensión comenzó a dibujarse en sus ojos, un reconocimiento aterrador de su absoluta indefensión. Magdalena lo observó, un atisbo de una sonrisa fría curvando sus labios. Y entonces, con una voz que era una cuchilla, comenzó a hablarle, no como la sierva devota, sino como la ejecutora de un juicio largamente esperado. Las palabras que salieron de su boca no eran un diálogo, sino una confesión, un recuento meticuloso de la crueldad y la deuda. Se escucharon frases que hablaban de un joven, Juan López, en el patio central de la hacienda, amarrado a un poste bajo el sol abrasador de junio. Se describió el sonido seco del látigo al rasgar la piel, el clamor mudo de la sangre manchando la tierra seca. Se recordó la imagen del cuerpo desplomado, la indiferencia de un hombre que se encogió de hombros ante la injusticia. Magdalena detalló cada lágrima que había derramado mientras sostenía a su hermano moribundo en el jacal, cada plegaria no escuchada, cada esperanza marchita. Las palabras pintaban un cuadro vívido del sufrimiento, y la mirada de don Ignacio se clavó en ella, con una mezcla de horror y la terrible certeza de que todo lo que escuchaba era verdad. Continuó, su voz inalterable, describiendo su propio calvario. Relató cómo cada beso que le había dado había sido una mentira, como cada caricia había sido un sacrificio calculado. Habló de la repulsión que había sentido, de cómo cada palabra dulce que ella le había susurrado había sido veneno disfrazado de miel, cada gemido de éxtasis en sus brazos, un teatro puro, mientras su mente solo veía el rostro ensangrentado de Juan, el cuerpo inerte en sus brazos. Describió cómo había planeado cada etapa de su venganza con la paciencia de quien siembra una semilla, cómo había cultivado su atención, cómo había manipulado sus deseos, cómo la tullidora había sido su aliada silenciosa. Las palabras de Magdalena no buscaban el perdón ni la compasión, buscaban la comprensión plena de la agonía que había soportado y la justicia que ahora administraba. El rostro de don Ignacio se contrajo en una mueca de desesperación y la incomprensión de que había sido víctima de una treta tan elaborada. Intentó de nuevo gritar, una bocanada de aire rasgó su garganta, pero el sonido se quedó atrapado, un silbido ahogado en su propio terror. Magdalena tomó la copa de vino de la bandeja. Con una fuerza sorprendente que desmentía su delicadeza, tomó el rostro de don Ignacio entre sus manos. Sus dedos se clavaron en sus mejillas, inmovilizando su cabeza contra la almohada. La taquicardia del hacendado era visible en el temblor de su pecho. Con la otra mano, acercó la copa a sus labios. Don Ignacio forcejeó con la poca fuerza que le quedaba, sus ojos desorbitados reflejaban el pánico más puro. Su boca se mantuvo sellada, pero Magdalena, con una precisión cruel, apretó su mandíbula, forzando la apertura de sus labios. El líquido oscuro, cargado con la dosis mortal de tullidora, comenzó a escurrirse por su barbilla, tiñendo el camisón de lino blanco con una mancha oscura. Pero don Ignacio tragó lo suficiente, una parte del veneno letal encontrando su camino hacia su interior. Entonces, en un acto final de crueldad y triunfo, Magdalena inclinó su cabeza y lo besó en los labios. Fue un beso largo, profundo, calculado. Sus propios labios habían probado el vino antes de entrar, para asegurarse de que la concentración del veneno fuera la correcta, la misma que ahora compartía con él. Un beso teñido de muerte, un sello final a la venganza consumada. Magdalena se retiró, liberando el rostro de don Ignacio y sentándose en la silla cercana,
una pieza de madera tallada que él solía ocupar. Observó. El hacendado comenzó a convulsionar. Su cuerpo, ya paralizado de la cintura para abajo, se sacudía con espasmos violentos que hacían crujir la cama. Sus músculos se tensaban y se relajaban en un baile involuntario y grotesco. Los ojos de don Ignacio, dilatados por el horror, la encaraban, buscando una explicación, una piedad que ella no estaba dispuesta a dar. En esa mirada, Magdalena vio la comprensión, la realización terrible de que había sido engañado por completo, de que la mujer que pensaba haber conquistado, la que le había prometido amor y devoción, era en realidad su paciente verdugo. Los espasmos disminuyeron, la respiración se hizo más irregular, más jadeante. La boca de don Ignacio quedó entreabierta en una expresión de agonía silenciosa, sus ojos aún abiertos, fijos en el techo, vacíos. Tomó 20 minutos hasta que, finalmente, su cuerpo quedó completamente inmóvil. El hacendado don Ignacio Morales estaba muerto. Magdalena se levantó de la silla con la misma calma con la que había entrado. Limpió cuidadosamente la copa de cristal con un pañuelo, la colocó de nuevo en la bandeja de plata junto a la botella de vino. Arregló los pliegues de los sábanas de lino, alisándolos con sus manos, como si el cuerpo inerte a su lado fuera solo una parte más del mobiliario. Luego, sin prisa, se desvistió de sus ropas de trabajo y se puso una camisa de dormir sencilla. Se recostó al lado del cuerpo de don Ignacio, en la misma cama donde había compartido sus noches durante meses. Cerró los ojos, y por primera vez desde la muerte de Juan, desde aquella madrugada fría en el jacal, Magdalena durmió profundamente, sin pesadillas, sin el peso del dolor o la sed de venganza, su rostro impasible en la oscuridad. Cuando los criados entraron en los aposentos la mañana siguiente, al filo del amanecer del 24 de diciembre, para abrir las cortinas y encender el brasero, encontraron a don Ignacio Morales muerto en su cama. A su lado, Magdalena López dormía tranquilamente, su figura envuelta en las sábanas, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Al despertar con las voces de los criados, que se habían detenido en seco al ver la escena, Magdalena miró el cuerpo inerte a su lado. Su rostro se contorsionó en una máscara de dolor, y comenzó a llorar. Las lágrimas, convincentes y abundantes, corrieron por sus mejillas, acompañada de sollozos que resonaron en la habitación. Era la actuación de una amante devastada por la pérdida, una mujer rota por el dolor. La noticia de la muerte de don Ignacio Morales se esparció por la hacienda y más allá. Los médicos de Puebla regresaron, examinaron el cuerpo, y al no encontrar signos de violencia ni causas evidentes de muerte, atribuyeron el deceso a causas naturales, una progresión fatal de la misteriosa enfermedad que lo había afligido durante meses. Su dictamen fue que el hacendado había sucumbido a un debilitamiento general, a la edad y al estrés. Magdalena, en su papel de compañera devota y testigo de los últimos meses de vida de don Ignacio, fue llamada a declarar ante el abogado de la familia. Con una voz quebrada por el aparente dolor, relató las promesas de amor y libertad que don Ignacio le había expresado repetidamente en sus últimos días, promesas que varios criados, al pasar por la habitación, habían escuchado de forma fragmentada pero inconfundible. El abogado de la familia, aunque reticente y con una mirada de suspicacia apenas disimulada, se vio imposibilitado de contestar los múltiples testimonios. Con la firma de los papeles de alforría, Magdalena López fue legalmente liberada de la servidumbre. Una semana después del funeral de don Ignacio, que se llevó a cabo en la pequeña capilla de la hacienda con una solemnidad sobria, Magdalena López abandonó la Santa Gertrudis. No llevó consigo más que una pequeña bolsa de pertenencias y las ropas que don Ignacio le había regalado, ahora más símbolo de su triunfo que de su antigua servidumbre. Se despidió de la hacienda sin mirar atrás, caminando por el mismo sendero que un día recorrió con su hermano. Magdalena López nunca más fue vista en la región de Puebla. Su paradero se convirtió en un misterio, una leyenda silenciosa que solo los vientos de la hacienda parecían conocer. Pero la hacienda Santa Gertrudis nunca volvió a ser la misma. El legado de los eventos de aquel año quedó grabado en sus muros y en la tierra. En los años siguientes, los trabajadores de la hacienda y los nuevos propietarios, que intentaron borrar el pasado, relataron ver, en las noches sin luna, la silueta translúcida de un joven caminando por los campos de trigo donde Juan López solía trabajar. Decían que sus espaldas, marcadas por feridas que brillaban débilmente en la oscuridad, eran un recordatorio fantasmal de la injusticia. Y en el cuarto donde don Ignacio murió, un aroma amargo de hierbas desconocidas ocasionalmente impregna el aire sin razón aparente, un olor que se mezcla con una sensación opresiva de presencia invisible. Los visitantes que se atreven a entrar en esa habitación a menudo se sienten invadidos por un escalofrío,
una inquietud profunda que los hace salir apresuradamente, incapaces de permanecer por mucho tiempo en aquel espacio donde el último beso fue dado con labios teñidos de muerte y ojos llenos de venganza satisfecha. La hacienda guardaba sus secretos, pero también sus fantasmas, testigos silenciosos de la retribución de Magdalena. Así, la fría venganza de Magdalena López encontró su consumación en la quietud de una noche de diciembre, dejando a don Ignacio Morales sin aliento y a la hacienda Santa Gertrudis con un vacío que jamás volvería a llenarse. Tras un llanto que engañó a los testigos y la obtención de una libertad forjada en la mentira, la joven desapareció sin dejar rastro, llevando consigo el secreto de su retribución. Pero el silencio de su partida no significó el fin del relato, pues el eco de aquellos eventos se anidó para siempre en la tierra y los muros de la propiedad. Testimonios posteriores hablarían de una silueta errante en los campos de trigo, la de un joven con la espalda marcada por heridas que brillaban en la oscuridad de las noches sin luna. Y en el aposento donde el hacendado encontró su final, un amargo aroma de hierbas desconocidas impregna el aire, una presencia invisible que persigue a quienes osan permanecer. Es el rastro de una crueldad que engendró una venganza metódica, un recordatorio sombrío de que el desprecio por la vida ajena, una deuda de sangre impaga, puede manifestarse de maneras que trascienden el tiempo y la carne, dejando cicatrices que se sienten incluso décadas después. ¿Qué secretos crees que aún guarda la tierra de Santa Gertrudis? ¿Y cómo juzgas la justicia que se cobró Magdalena? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si las sombras del pasado te atraen, te invitamos a explorar más profundidades en Sombras de la Servidumbre. Descubre otras crónicas donde el velo entre este mundo y el otro apenas se sostiene. No olvides dejar un me gusta si esta historia te ha helado la sangre y suscríbete para no perderte los próximos relatos que emergerán de la oscuridad.